Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios más intrigantes y exploramos las mejores historias que la televisión tiene para ofrecer. Hoy nos adentraremos en un territorio fascinante y a veces inexplorado, las series policíacas turcas. Si has escuchado bien, Turquía nos ha regalado joyas ocultas llenas de acción, drama, romance y por supuesto policías que te robarán el corazón. Prepárense para conocer a estos héroes y heroínas que luchan contra el crimen en las calles de Estambul y otras ciudades turcas. Vamos a sumergirnos en tramas complejas, giros inesperados y personajes que te harán sentir cada emoción. Así que acomódate, prepara tus palomitas, porque hoy te presentaré algunas de las series policíacas turcas más adictivas y a los policías que amarás. Y antes de que empecemos con este viaje lleno de adrenalina, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que te encante. Ahora sí, vamos al grano. La primera serie que quiero presentarles es Kukur. Sé que tal vez no suene a serie policíaca a primera vista, pero confía en mí, hay mucho más de lo que parece. Kukur nos lleva a un barrio de Estambul controlado por la familia Koval, una familia que a pesar de sus negocios ilícitos, mantiene un cierto orden y protección en la comunidad. La policía juega un papel crucial, no solo como antagonista, sino también como un reflejo de la corrupción y las complejidades morales que enfrentan. Si bien no hay un protagonista policía principal, la constante tensión entre la familia y las fuerzas del orden, las investigaciones encubiertas y la presencia de policías con sus propias agendas hacen que Kukur sea una serie policíaca en esencia, disfrazada de drama familiar criminal. Los policías que aparecen son personajes complejos, algunos intentando hacer lo correcto en un entorno muy difícil, otros sucumbiendo a la presión y la corrupción. Los amarás por su humanidad, por sus errores y por su lucha constante. Profundizando en Kukur, es importante entender que la serie se adentra en la dualidad del bien y el mal. La familia Koval, aunque dedicada a actividades ilegales, se ve a sí misma como protectora de su barrio. Esta ambigüedad moral se refleja también en los policías que interactúan con ellos. Algunos ven a la familia como una amenaza que debe ser erradicada, mientras que otros, ya sea por conveniencia o por un sentido distorsionado de la justicia, prefieren mantener un equilibrio precario. La serie explora temas como la lealtad, la traición, el honor y la supervivencia en un entorno hostil. El barrio de Kukur en sí mismo se convierte en un personaje, un lugar con sus propias reglas y tradiciones, donde la ley y el orden tradicionales a menudo son reemplazados por la voluntad de la familia que lo controla. Los policías que operan en este territorio se enfrentan a un dilema constante, cómo hacer cumplir la ley cuando la comunidad a la que sirven se encuentra dividida entre el miedo y la lealtad a una familia criminal. La serie también muestra la dificultad de ser un policía honesto en un sistema corrupto, donde la presión de los superiores y las tentaciones económicas pueden llevar a los agentes a comprometer sus principios. Ahora, si buscas algo más directo y centrado en el trabajo policial, te recomiendo Ezel. Aunque Ezel es principalmente una historia de venganza, la policía juega un papel vital en la trama. El protagonista, Omer, es falsamente acusado de un crimen que no cometió, y al salir de la cárcel, busca venganza contra aquellos que lo traicionaron. En este camino, se cruza con diferentes agentes de policía, algunos corruptos, otros honestos, pero todos ellos piezas clave en el intrincado rompecabezas que es la historia de Ezel. Uno de los personajes policíacos más memorables es el detective Seyfi Tezcan, interpretado magistralmente. Tezcan es un policía astuto y persistente que sospecha de Ezel desde el principio. Su inteligencia y su dedicación a la justicia lo convierten en un adversario formidable y en un personaje que te mantendrá enganchado a la pantalla. Lo amarás por su implacable búsqueda de la verdad y por su compromiso inquebrantable con la ley. En Ezel, la figura del detective Seyfi Tezcan representa la incorruptibilidad en un mundo corrompido por la ambición y la venganza. A pesar de las numerosas trampas y obstáculos que encuentra en su camino, Tezcan nunca renuncia a su búsqueda de la verdad. Su intuición aguda y su profundo conocimiento del comportamiento humano le permiten desentrañar la compleja red de mentiras y engaños que rodean a Ezel. Tezcan es un hombre de principios, que cree en la justicia y en la igualdad ante la ley. Su personaje sirve como un contrapunto moral a la oscura historia de venganza de Ezel. Además, la serie explora las consecuencias de la corrupción policial, mostrando cómo la connivencia de algunos agentes con el crimen organizado puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas.
Ethel plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la justicia, el poder de la redención y la importancia de la integridad en un mundo donde la moralidad a menudo se ve comprometida. La relación entre Ethel y Tezcan es uno de los puntos fuertes de la serie, una lucha constante entre el astuto criminal y el incansable detective, una batalla de ingenio y voluntad que te mantendrá en vilo hasta el final. Siguiendo con las historias de venganza y justicia, tenemos Bezatze con Cedilla, Bir Ankara Polisiyesi. Esta serie es diferente a las demás, con un tono más oscuro y realista. Bezatze con Cedilla es un jefe de policía en Ankara, un hombre cínico y desilusionado con el sistema, pero profundamente comprometido con su trabajo. Junto con su equipo, resuelve crímenes brutales en la capital turca, enfrentándose a la corrupción, la burocracia y sus propios demonios personales. Bezatze con Cedilla es un personaje complejo y antiheroico, pero a pesar de sus defectos, te encantará por su honestidad brutal, su lealtad a su equipo y su incansable lucha contra el mal. Lo amarás por su imperfección, por su humanidad y por su forma única de impartir justicia. La serie en sí es cruda y a veces violenta, pero la calidad de las actuaciones y la complejidad de los personajes la convierten en una joya dentro del género policíaco turco. Bezatze con Cedilla, Bir Ankara Polisiyesi, se destaca por su retrato sin concesiones de la realidad policial en Turquía. La serie no idealiza a sus personajes, mostrando sus debilidades, sus errores y sus luchas internas. Bezatze con Cedilla. El protagonista es un hombre atormentado por su pasado, un alcohólico con problemas de ira, pero también un detective brillante y un líder leal. Su equipo, compuesto por personajes igualmente complejos y defectuosos, lo apoya incondicionalmente, formando una unidad unida por la camaradería y la dedicación a su trabajo. La serie aborda temas como la corrupción policial, la violencia doméstica, la desigualdad social y la injusticia, mostrando las consecuencias devastadoras que estos problemas tienen en la vida de las personas. Bezatze con Cedilla. No ofrece soluciones fáciles ni finales felices, sino que presenta una visión realista y a menudo pesimista de la sociedad turca. Sin embargo, a pesar de su tono oscuro, la serie también contiene momentos de humor y ternura, que ayudan a equilibrar la crudeza de la trama. La serie es un reflejo de la sociedad turca contemporánea, una crítica mordaz a la corrupción y la hipocresía, pero también una celebración de la humanidad y la resiliencia. Ahora vamos a algo un poco más ligero, pero igual de emocionante, Akinci. Esta serie combina elementos de acción, aventura y misterio con un toque de superhéroe. Akinci es un justiciero enmascarado que lucha contra el crimen en Estambul, siguiendo los pasos de sus ancestros. Aunque no es un policía en el sentido tradicional, trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas del orden, especialmente con la detective Nergis, una mujer inteligente y valiente que cree en la justicia. La relación entre Akinci y Nergis es uno de los puntos fuertes de la serie. Aunque al principio chocan por sus diferentes métodos, poco a poco van desarrollando un respeto mutuo y una conexión profunda. Nergis es un personaje policíaco que te encantará por su inteligencia, su determinación y su sentido del deber. Ella es la voz de la razón y la ley, y su colaboración con Akinci es fundamental para mantener la paz en la ciudad. Amarás a Nergis por su fuerza, su independencia y su capacidad para creer en lo correcto, incluso cuando todo parece perdido. Akinci ofrece una perspectiva fresca e innovadora sobre el género policíaco, combinando elementos de acción y aventura con un toque de misticismo. La serie explora la idea de la justicia vigilante, planteando preguntas sobre los límites del poder y la responsabilidad. Akinci, el justiciero enmascarado, representa la fuerza bruta y la determinación de hacer lo correcto, mientras que Nergis, la detective, representa la ley y el orden. Su colaboración es esencial para mantener el equilibrio entre la justicia y la venganza. La serie también explora la historia y la cultura de Turquía, utilizando elementos de la mitología y las leyendas otomanas para crear una atmósfera única y fascinante. Akinci es una serie entretenida y emocionante, que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. La química entre los protagonistas, las escenas de acción bien coreografiadas y la trama intrigante hacen de esta serie una opción ideal para aquellos que buscan una experiencia televisiva diferente y emocionante. La serie también destaca la importancia del trabajo en equipo y la colaboración entre diferentes fuerzas para combatir el crimen y proteger a la comunidad. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos SOZ. Aunque SOZ es una serie militar, la línea entre el ejército y la policía a menudo se difumina cuando se trata de combatir el terrorismo y el crimen organizado.
SOZ sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra grupos terroristas tanto dentro como fuera del país. Si bien los protagonistas son soldados, la serie muestra la estrecha colaboración entre el ejército y las fuerzas policiales en la lucha contra el crimen. Veremos operativos conjuntos, investigaciones conjuntas y la coordinación entre ambos cuerpos para mantener la seguridad. Además, muchos de los personajes militares tienen habilidades y entrenamientos similares a los de la policía, lo que les permite desempeñar roles importantes en la investigación y el arresto de criminales. La serie te enganchará por su acción trepidante, sus personajes complejos y su retrato realista de la lucha contra el terrorismo. SOZ ofrece una visión realista y sin concesiones de la lucha contra el terrorismo, mostrando los sacrificios y los riesgos que enfrentan los soldados y policías que se dedican a proteger a su país. La serie explora temas como la lealtad, el honor, el deber y la camaradería, mostrando la profunda conexión que se forma entre los miembros del equipo. Aunque la serie se centra en la acción y la aventura, también aborda temas importantes como el trauma, la pérdida y la dificultad de adaptarse a la vida civil después de la guerra. SOZ es una serie emocionante y conmovedora, que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. La calidad de las actuaciones, la dirección impecable y la trama bien elaborada hacen de esta serie una de las mejores del género militar y policíaco en Turquía. La serie también destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, mostrando cómo diferentes países pueden trabajar juntos para proteger la seguridad global. Y ahí lo tienen, detectives. Un pequeño vistazo al fascinante mundo de las series policíacas turcas y a los policías que amarás. Hemos explorado series que van desde el drama criminal hasta el thriller de venganza, pasando por el justiciero enmascarado y la acción militar. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre el trabajo policial en Turquía, con personajes complejos y tramas que te mantendrán al borde de tu asiento. Recuerden que estas series, a pesar de ser ficción, a menudo reflejan realidades sociales y políticas de Turquía, ofreciendo una ventana a la cultura y la sociedad del país. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las calles de Estambul y Ankara, siguiendo los pasos de estos héroes y heroínas que luchan contra el crimen. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series policíacas turcas que existen, así que hay mucho más por descubrir. Les animo a explorar otras series turcas y a descubrir nuevos personajes y nuevas historias. El cine y la televisión turcos están experimentando un auge en popularidad a nivel mundial, y hay muchas joyas ocultas esperando a ser descubiertas. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Has visto alguna de estas series? ¿Qué te parecieron? ¿Conoces alguna otra serie policíaca turca que deberíamos ver? Déjame tus comentarios abajo y dime cuál es tu policía turco favorito. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. También me gustaría saber qué tipo de series les gustaría que analizáramos en el futuro. Su feedback es muy importante para nosotros. Y antes de despedirme te invito una vez más a que le des me gusta a este vídeo si te gustó, que lo compartas con tus amigos amantes de las series y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima aventura televisiva. Hasta la próxima, detectives.